Lo número 1 en adelante, hermano, para que podamos comprender lo que vamos a hablar hoy. Cuando Salomón hubo acabado la obra de la casa de Jehová y la casa real y todo lo que Salomón quiso hacer, Jehová apareció a Salomón la segunda vez, como le había aparecido en Gabaón. Y le dijo Jehová: yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre. Y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Y si tú anduvieres delante de mí, como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado, y guardando mis estatutos y mis decretos, yo confirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David tu padre, diciendo: no faltará varón en tu descendencia y en el trono de Israel. Gloria al Señor. Amén. Basado en estos versículos, vamos a hablar algo importante que se relaciona fuertemente con la vida de cada uno. Y vamos a hablar en el tema: para no fracasar en la vida, no debemos de repetir los errores de otros. Eso va a ser el tema. Por eso le decía que nos involucra a todos. Bien, dentro de la generalidad en la vida, hermanos, hay una gran cantidad de personas que tienen fracasos unos más que otros, pero siempre lo hay, y serán muy pocas aquellas personas que dentro de esas variables de fracasos en la vida de cualquier índole pueden desarrollarse, pueden mantenerse en pie. Pero la gran mayoría, siempre eso es lo que sucede. La gran mayoría de las personas están muy mal. En este caso, pudiéramos pensar que esto se da precisamente, hermanos, porque la mayoría de personas siempre son inspiradas por lo negativo. Dentro de nuestros entornos hay personas positivas y personas con aspectos negativos. Y eso es algo que afecta o bendice. Por ejemplo, si yo pongo mi mirada y mi atención en las personas positivas o en lo positivo que hace aquella persona, pues de hecho que yo voy a tener menos peligro de entrar en situaciones dolorosas, en situaciones de fracaso. Pero si es lo contrario, diríamos que en lugar de ver
de inspirarnos en lo positivo de las personas, aplicamos lo negativo de otras. Fíjese bien, en este caso, esas personas que están poniéndole atención y duplicando o imitando o practicando aquellas cosas negativas, de hecho, no hay forma que esas personas puedan ser estables. No hay forma como esas personas puedan mantenerse dentro del desarrollo de la vida de una manera sólida, de una manera, diríamos, importante. Por ejemplo, a veces los hijos, en lugar de aplicar lo positivo de sus padres, por lo general lo que hacen es aplicar lo negativo. Y eso es lo que podemos ver en nuestros entornos de cantidad de muchachos, de hijos fracasados. ¿Por qué? Porque en lugar de ver lo positivo de sus padres, porque todos tenemos una área positiva y también todos tenemos una área negativa, pero por lo general son muchos menos los hijos que aplican lo positivo de sus padres y la mayoría son alados a lo negativo de los padres. Y en este caso, pues todos contribuimos bien en lo bueno o en lo malo, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso, leíamos el caso de Salomón. ¿Cómo es que Salomón, hermanos, lo describe la palabra del Señor acá? Bueno, lo describe a un hombre con todas las bendiciones. Es el privilegiado para llevar a cabo lo que es la construcción del templo que no pudo hacer David. Es Salomón el hombre que diríamos de una manera así bastante común, entra dentro de los ámbitos de lo de Dios con pie derecho. Es un hombre que expresa esa intimidad con Dios, esa afinidad para Dios, a tal grado que llega a ser el gran templo. Y aquí nosotros vemos que fue, por supuesto, de agrado de Dios, porque luego Dios le aparece por segunda vez, dice, y eso era lo que nosotros leíamos. Quiere decir que en este caso, hermanos, aquí Dios le pone un aspecto importante a David, y esto me interesa que usted le ponga atención, a Salomón, perdón. Le dice el Señor en esta lectura, en el verso 4, le dice del 9 de primer libro de Reyes: si anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado, y guardares mis estatutos y mis decretos, y le dice, yo voy a preservar lo que tú tienes, yo voy a cumplirle la promesa a tu padre David, que no faltará quien se siente en el trono. Aquí nosotros estamos viendo y estamos aprendiendo que, bueno, primero vemos a un hombre bendecido, pero luego vemos que esta posición de gloria que tiene Salomón, se le pone una condición para que él no vaya a fracasar dentro de la vida. Y la condición que se le está poniendo a Salomón es que
él debe de actuar como actuó David. David no fue ningún perfecto. David como hombre fue un hombre que dejó algunos aspectos negativos dentro del desarrollo de su vida. David no fue, impecable, inmaculado. Pero David, hermanos, tuvo realmente grandes actitudes positivas, grandes acciones que las aprobaba Dios. David, yo voy a describir algunas virtudes, algunas actitudes de las cuales muestran lo positivo de esas actitudes que hacía David para con su Dios. Por ejemplo, en primer lugar, acuérdese que lo que está en juego acá es la posición que tiene Salomón. Eso está entre, diríamos, eso está entre la cuerda floja. Porque alguien puede decir, no, lo que Dios da no está en la cuerda floja, está en lo sólido. No, Señor. Siempre habrán condiciones que cumplir para que aquello que Dios nos ha dado, puede ser ese matrimonio, puede ser esa familia, puede ser esa economía, puede ser esa salud, puede ser cualquier aspecto que nosotros hayamos recibido de parte de Dios, que no es otra cosa sino bendiciones. Todas esas cosas siempre están supeditadas a que nos enmarquemos dentro de lo que Dios demanda de nosotros. ¿Por qué? Porque desde el momento que pertenecemos a Dios, tenemos un rey y tenemos que someternos a las reglas y a las leyes de ese rey o de ese gobierno. Entonces, por eso estoy aclarando que no seamos nosotros personas como de aquellos que creen que las cosas son inamovibles. Las cosas pueden moverse. Y aquí nosotros vemos, por ejemplo, ahorita usted tiene ese matrimonio estable. Eso puede mover. Pero ¿será que Dios rompe los matrimonios? No, Dios no los rompe. ¿Será que Dios desarmoniza la familia, los hijos? No, Dios no los desarmoniza. ¿Será que Dios es el culpable de quiebras financieras? ¿Será que Dios es culpable de todas las cosas que le pueden suceder a su pueblo? Pudiera ser, pero también pudieran ser, hermanos, efectos de la desobediencia de la persona, ¿verdad? De aquel que está bajo el gobierno del Señor. No sé si me doy a explicar, pero vamos a ver. En este caso, primero vemos la gran bendición de Salomón. El rey, el rey más famoso, el rey más diríamos rico en todo el sentido de la palabra. El hombre que amasó plata, que amasó oro y que amasó fama. Pero el Señor le dijo, todo eso es sostenible, Salomón, si te aplicas a lo que tu padre David hizo, que es la parte positiva a lo que el Señor le estaría diciendo. No le está diciendo hacer lo negativo de tu padre, sino esmerate en hacer lo positivo de tu padre. Una de las áreas positivas que nosotros vemos en el caso de David, que sería lo que tenía que aplicar Salomón para el sostén de toda esa maravillosa posición que Dios le había dado, por lo menos David era fiel a Dios, ¿verdad? Eso era lo que Salomón tendría que ir aplicando dentro de la vida, la fidelidad a Dios. Aquí está hablando de la integridad
¿verdad? Así como tu padre fue íntegro. ¿Qué significa? Busque en el diccionario qué significa la palabra íntegro. Tu padre, le dice en el verso 4, David, tu padre, se mantuvo en integridad de corazón. ¿Y qué entendemos por ser una persona íntegra? Es una persona, aquí el Señor le da el aval a David y le dice, tu padre tuvo equidad. ¿Qué significa la equidad? Ser equitativo, no ir, hermanos, sobre el otro. Mantener posiciones justas. Eso puede entenderse como definir qué es la equidad. Pero aparte de eso, David fue un hombre adorador de Dios. Todo eso es positivo. La Biblia se le llama el cantor de Israel. David, desde su temprana edad, era un hombre que era fiel, que amaba, que tenía fe en su Dios. Era un hombre que era adorador de Dios. Eso es realmente importante dentro de los aspectos positivos de David. Por ejemplo, otro aspecto positivo de David era que era respetuoso de las autoridades puestas por Dios. Dice el primer libro de Samuel, en el capítulo 24, verso 6, que David tuvo, hermanos, a su alcance al enemigo que lo perseguía. Me estoy refiriendo a Saúl. Saúl era un terrible enemigo, un perseguidor de David, y no lo buscaba para encarcelarlo, para tenerlo por lo menos en una cárcel, lo buscaba para borrarlo de la tierra, para matarlo. Pero allí, cuando David, hermanos, le dicen los hombres, David, no hay otra razón sino Dios te lo ha puesto a tu alcance, a tu enemigo. Solo resta que levantes tu espada y lo elimines, David, le dicen sus soldados. ¿Y qué es lo que responde David? Líbreme Dios de levantar la mano contra el ungido de Jehová. Es decir, era un hombre que tenía un alto concepto de las autoridades. Era un hombre que hermanos, aún cuando Saúl lo andaba buscando para matarlo, vea cómo actúa David. Esa es una parte positiva de David. Salomón tenía que actuar de esta manera. ¿Cómo es otro aspecto que podemos ver de David? Reconoció en su momento su pecado. Es decir, dice, mientras callé se envejecieron mis huesos. Dice, hermanos, el Salmo 32, pero luego dice, confesé mi pecado, dice, y tú me perdonaste mi iniquidad. Es decir, ahí vemos un hombre que con errores, pero llega a reconocer su pecado. Esto era positivo dentro de la vida de David, hermano. Era celoso de los aspectos de Dios. David no vendía su posición, no negociaba con los aspectos de Dios. Esto era realmente positivo. David tenía humildad para reconocer, hermanos, sus errores, y tenía humildad para llegar al arrepentimiento por sus pecados. Todo esto es positivo. David, hermanos, era un hombre lleno del Espíritu Santo. Aunque el Espíritu Santo en este tiempo era, hermanos, esporádico, pero David intimaba mucho con el Espíritu Santo. David era un gran protector.
Todos estos aspectos, hermanos, eran algunos de todos los que podemos ir enumerando de la vida de David. Pero vemos acá que si Salomón aplicaba no solo la integridad y la equidad, sino que sumaba todos estos aspectos de la vida de su padre, de veras, hermanos, esto le permitiría la estabilidad a Salomón de su reino. Esto le permitiría la estabilidad a Salomón de toda esa gloria que Dios, sin merecerla, le había dado. Acuérdese que Salomón era producto de un adulterio. No se merecía esa gloria que Dios le había dado. Pero es ahí los planes de Dios, la soberanía de Dios. Damos un amén, iglesia. Pero ¿qué fue lo que llevó a la quiebra a Salomón? ¿Qué fue lo que permitió que las cosas cambiaran? Por eso es que dentro de la vida cotidiana, hermanos, y en el particular de la vida de la iglesia, nosotros realmente somos como, diríamos, a veces nos vemos como personas desconocedoras de realidades. ¿En qué sentido digo esto? A veces nos vemos así, como que nos cuesta entender las razones por qué a veces caemos en fracasos. A veces nos cuesta eso, pero realmente, de acuerdo a lo que estamos viendo acá, es bien fácil poder detectar cuáles son las razones por las cuales a veces fracasamos en una área, fracasamos en otra área. ¿Por qué fracasamos en esto? ¿Y por qué vienen dolores innecesarios por esto otro? Y ahí están los casos. Si nosotros fuéramos analíticos de las realidades del comportamiento de la vida, nos daríamos cuenta que el problema no es el país, no es la política. Nos daríamos cuenta que el problema no es las economías. Si el caso fuera, hermanos, el problema económico, nos daríamos cuenta que la culpa de nuestros problemas no la tiene nadie, sino que somos nosotros mismos los culpables de nuestros fracasos, porque lo que hacemos, que en lugar de ver y aplicar lo positivo de las personas positivas, lo que nosotros por lo general aplicamos es lo chueco. Por lo general es que lo que aplicamos es lo malo. Los hijos lo que aplican es lo chueco de los padres. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Damos un amén, iglesia. ¿De por qué entonces fracasan los muchachos? ¿Por qué entonces hay un montón de gente fracasada? No es porque Dios les mande el fracaso. Es uno mismo el que se labra sus propios dolores. ¿Por qué? Porque siempre los padres, como dije el ejemplo de David, no hay uno perfecto, pero sí tienen áreas importantes, positivas. Y cuando, por ejemplo, esos hijos no van viendo, por ejemplo, imagínense que los hijos ven que la madre le grita al papá de todo, y ella agarra lo negativo de su mamá, y allá en su matrimonio ella aplica eso negativo. ¿Y por qué no se esmeró en obviar esas actitudes feas y negativas, y le buscó
los aspectos positivos a su papá o a su mamá para aplicarlos en la vida. Eso le hubiera generado mejores réditos. Eso hubiese sido lo mejor. ¿Cuántos damos un gloria a Dios? Eso hubiese sido lo mejor. Entonces, en este caso, ese es el problema. El problema de todos los que vemos, hermanos, unos más que otros, en grandes dificultades, es porque no aplican lo positivo de las actitudes de otros, sino más bien se esmeran en aplicar lo negativo. Ese es el problema. Imagínense si Salomón hubiese aplicado estos pocos aspectos de positivismo que vemos en David, hermanos, Salomón no hubiese fracasado. Porque Dios se lo dijo: si vos, Salomón, damos un amén, si vos, Salomón, si anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, y ahí súmele usted todo lo que acabo de decir: el celo de David, el respeto a las autoridades de David, el reconocer del pecado de David, la humildad de David. Todo eso se le podría sumar, o le podría sumar Salomón a las virtudes de su padre, porque Salomón lo conocía. Salomón era el niño bonito de David. Salomón lo conocía. Pero ¿qué es lo que hace Salomón? Salomón, en lugar de copiar lo bueno de su padre, si David fue mujerero, Salomón, hermanos, se mandó. ¿Qué le parece? Si David fue mujerero, y a la verdad, David, claro que no en la proporción de su hijo Salomón, pero la Biblia es clara. El Señor ya les había dado este libro sagrado. Ya no eran desconocedores de la voluntad del Señor. Entonces, ¿qué es lo que hace David? ¿Qué es lo que hace Salomón? Salomón en lo que se esmera es, hermanos, en aspectos negativos de su padre. Porque si tu padre fue bolo, si tu madre fue malcriada, si tu padre es, o tu madre es, o tu compañero de estudio, tu maestro, tu político de tu pueblo, es lo que sea, no le copies lo chueco. Aprende de alguna manera, algo bueno ha de tener. Y eso es lo que yo, como ser humano mortal y necesitado, debo de rescatar de las otras personas: lo positivo y lo negativo. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Eso es lo que tenemos que rescatar, lo positivo. Entonces Salomón realmente no le puede echar la culpa a nadie, porque aquí le dice el Señor en este versículo 4: si haces esto que hacía tu papá. Claro, no le dice todo lo que acabo de decir yo, porque la Biblia nada más se resume. Si haces esto, yo te voy a sostener. No va a faltar hombre que es rey, que se siente en el trono. Siempre lo vas a tener. Hermanos, Salomón se convirtió también en adúltero, lo que su papá hizo, porque él mismo era producto de un adulterio. Salomón llegó a tales aspectos, hermanos, y usted no ve en la palabra que Salomón, aún con todos sus pecados y todos sus desmanes que llegó a hacer delante del Señor, usted no lo ve a un Salomón arrepentirse como lo hizo su padre. Usted no ve, más bien, Salomón, hermanos, no lo hizo. Más bien, Salomón fue alguien que
se destacó y vio lo que no era correcto y aplicó lo que no era correcto. Por ejemplo, Salomón, hermanos, Salomón o David, lo negativo de David, David fue adúltero, David fue mujerero, David cometió pecado, David mató a Urías secretamente. David, hermanos, bueno, llegó a cosas feas también, pero eso no era lo que tenía que hacer Salomón. Entonces Salomón se destacó más bien en sumar los aspectos feos o malos que su padre había hecho. Por ejemplo, el Señor, dentro de los campos generales de su ley, había dicho a el mismo Israel, a los hijos de Israel, que no deberían de ser idólatras como las demás naciones. Y Salomón ya existía, por ejemplo, el libro de los jueces. Por ejemplo, en el libro de los jueces, capítulo número 1, capítulo 2, 1 en adelante, habla el libro de jueces, lo que el Señor le dice a Israel: no te vayas a confabular con las naciones idólatras. Pero ¿qué es lo que hace, aún con toda esa referencia ya de antepasados? ¿Qué es lo que hace Salomón? Salomón lo que hace es, hermanos, volverse idólatra. Las mujeres que había obtenido como un tremendo harén de mujeres y de concubinas, Salomón hermanos, se enfiló en seguir los dioses de las mujeres que él tenía. Lo arrastraron a eso. ¿Por qué no se mantuvo en la fidelidad como su padre? Salomón se fue tras la idolatría sabiendo o a sabiendas que Dios ya le había dicho a los hijos de Israel que, hermanos, el ser idólatras les traería dificultades, les traía tragedias, les traería problemas. Entonces, en este caso, lo que debería de ser Salomón, para haber cuidado esa área que era tan importante, lo que tenía que hacer Salomón era, hermanos, esmerarse en aplicar lo negativo, en practicar lo negativo, lo positivo, de su padre. Y eso es lo que nos permitirá a nosotros también, ¿verdad?, el que fracasemos menos, el que lloremos menos a causa de las dificultades. Que se oiga un amén. Eso es lo que nos ayudará para, hermanos, para que la vida no sea, un valle de lágrimas, para que la vida pueda desenvolverse de una manera significativa. ¿Qué es lo que entonces tenemos que hacer nosotros? Damos un amén. Lo que tenemos que hacer es que en lugar de aplicar en nuestro desarrollo de la vida los aspectos negativos de quien sea, no importa quién sea, los aspectos negativos de mi familia, de mis padres, de los aspectos negativos de mis amigos, de mis compañeros de estudio. ¿Está conmigo? Los aspectos negativos de mis vecinos, los aspectos negativos de aquellas personas a las cuales somos afines. Lo que tenemos que hacer es cuidarnos de repetir, hermanos, de repetir lo negativo, porque por eso decíamos, a manera de tema, decíamos, para
para no fracasar en la vida, no debemos de repetir los errores de otros. No lo debemos de hacer. ¿Por qué están llenas las cárceles, hermanos? ¿Por qué están llenas las cárceles? Porque es increíble, hermanos, es increíble, realmente es increíble la dureza de la gente. Mire, ahora con las redes, todos estamos bien informados. Matan un gato, ya aparece ahí que mataron un gato y ya está la policía metiendo preso al otro. A este otro está preso porque le gustó las actitudes de la delincuencia, de los vecinos, de sus compañeros, de su tiempo. A estos les gustó, ven todo eso, y la gente, hermanos, no aprende en el pellejo de otros. Yo pienso que lo que tenemos que hacer para no ir a sucumbir en los problemas asfixiantes de la vida, no copiemos, no imitemos los errores de los demás. Los errores tanto nuestros como los otros debemos de tomarlos para mejorar nuestra vida, para que la vida nuestra pueda desenvolverse de una manera significativa. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Que se oiga un amén. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Verdad? Lo que tenemos que hacer es eso. Hay suficiente gente en grandes dificultades. Pero ¿por qué? ¿Por qué vemos nosotros? ¿Por qué no tomamos eso positivamente, para no hacerlo nosotros? Decía, ¿por qué están las cárceles llenas? Porque la gente, aun cuando ve las cárceles llenas, sigue haciendo lo malo, sigue haciendo lo incorrecto, sigue robando, sigue, hermanos. ¿Por qué? Porque hay tanta desintegración familiar. ¿Por qué? Porque la gente dice, bueno, si mi padre se divorció, yo me voy a divorciar, dice el hijo. No copies lo de tu padre ni lo de tu madre. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. No lo hagas, porque te va a ir mal. No lo hagas. A mí me impresiona el rey. Vamos a ver, el rey Josafat. ¿Y qué diríamos de el rey Usías? Sus padres eran idólatras, pero ellos, estos jóvenes, ya cuando entraron dentro de su posición de reinado, estas personas cambiaron el chip de sus padres idólatras. Estas personas no siguieron el guión de sus padres, y por eso fueron reyes sostenibles, reyes fuertes, reyes respaldados por Dios. ¿Por qué? Porque el problema no es Dios, el problema no es el vecino, el problema es que yo repita lo chueco que otros hacen, y eso va a traer repercusiones dolorosas para mi vida. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Eso va a traer dolor a la vida. Si tu papá es malcriado, deja tú de ser malcriado. Si tu papá es haragán, no seas haragán. Si tu papá es abusador con tu mamá, o tu mamá es abusadora de tu papá, no hagas lo de tu tata ni de tu nana. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. No lo hagas. ¿Por qué no debes de hacerlo? Porque te va a afectar a ti. Te va a afectar a ti. Hay padres haraganes que no se responsabilizan con sus compromisos.
Y dice, mi papá es así, yo así que voy a ser como mi papá era ladrón, yo voy a ser ladrón también. Mi papá era ladrón del diezmo, yo voy a ser ladrón del diezmo también. Y sucesivamente vas copiando lo chueco. Mi papá tenía varios amores. Y yo, ¿por qué no? Mi mamá ahora me quiere tener a mí bien controlada. ¿Y por qué? Yo he visto ahí fotos de ella, cómo andaba antes. Ella andaba enseñando todo. ¿Y por qué me pide a mí que no haga lo mismo? El que tenga oídos, oiga. Ahí deja, esos son los errores de ella, son los errores de él. Pero busca lo positivo de ella, pero busca lo positivo de él y aplica lo positivo para que te vaya bien. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Aplica lo positivo para que te vaya bien. Si tu padre o viceversa es mentiroso, no seas mentiroso. Si tu padre, que vas allí en el bus, ves que va tirando besitos a la mujer, a la que no es tu mamá, no lo hagas tú. Cuídate. Cuídate, porque si sigues tú el mismo guión de tu padre, vas a tener problemas. O sea que Salomón se le cayó todo. ¿Por qué? Porque en lugar, fíjate cuántas virtudes tenía David. Por ejemplo, David era un hombre íntegro. ¿Por qué Salomón no fue íntegro? Imagínese que David era un hombre de equidad, es decir, era un hombre equitativo, que es lo mismo. No iba sobre nadie, era un hombre que era justo. Las reglas eran parejas, eso quiere decir equidad. Mira, respetuoso a las autoridades. No, que, por ejemplo, en esto del servicio, a veces aquí hay muchachos que son servidores, pero que ven a sus padres descuidados en el servicio. No lo hagas tú. No lo hagas tú. No lo hagas si tu papá y tu mamá no le interesa el amar a Dios en el servicio. Cuídate, porque si tú sigues ese guión te va a hacer daño. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Si tus padres no se congregan, no sigas ese guión. Te va a dañar. No sigas. Agarra lo positivo, porque siempre tiene uno alguna área positiva. Agarra eso. Eso va a ser el insumo para la estabilidad de tu vida. Amén. Respetuoso a las autoridades. David, su humildad para reconocer sus errores y su arrepentimiento genuino. ¿Por qué Salomón no se arrepintió igual de todos los desmanes que hizo? ¿Por qué no se arrepintió? No vemos nosotros un arrepentimiento. Salomón siguió como que nada, chupando dulces. Y allá hay una parte en la Biblia que dice: yo era rey. Quedó sin nada. Pero ¿quién fue el culpable? El culpable es uno. Si tu mamá es haragana, no seas haragana, sea tú proactiva. Si tus padres, si tu mamá ahí pasa en la esquina hablando con las vecinas de tu papá, no hagas tú lo mismo. No te acostumbres a hacer eso. Eso es negativo. Eso te va a hacer daño.
Si tus padres no dejan de vivir ahí en el TikTok y en todos estos entretenimientos que hay, sé mesurada, sé mesurado. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Cuídate. Eso fue lo que le dijo el Señor. Si tus padres son, bueno, yo creo que ya novelas ya no hay, ¿verdad? O siempre hay, hermano. Si tu madre no pierde la serie de la novela, no sigas eso, porque ¿qué significa eso? Pornografía de la más barata. No sigas eso. Cuídate. Agarra esa parte positiva de tu mamá, que es honrada, que es proactiva, de tu papá, que es honesto, que habla la verdad. Eso, agárralo, eso, échatelo a la matata. Que es un hombre íntegro, que es una persona que teme a Dios. Eso, agárralo. Que es una persona que con temor y temblor le sirve a Dios. Eso, échatelo a la alforja. Eso te va a ayudar. Regálale ofrenda de palma al Dios de la gloria. Eso te va a ayudar. Pero Salomón hizo lo contrario. Mi papá tenía como unas 6, 7 mujeres, esposas y algunas otras por ahí. Yo me voy a conseguir unas 1000. Vaya. Le superó al papá. Cuando nosotros, finalizo con esto, cuando nosotros, fíjate bien, mira el lío que tenemos. El otro mensaje va a ser en la misma dirección, pero ya va a ser con respecto al caso de los padres. Pero como tú ya no te comes otro plato, pues no hay problema. Pero eso va a ser para los otros. Pero fíjate que cuando nosotros agarremos lo positivo de nuestros padres, de nuestros amigos, de nuestros compañeros de estudio, de agarrar de un día y esto me sirve, esto está bueno, un consejo, una palabra, una persona educada, esto me sirve. Yo quiero una persona puntual, esto me sirve. Lo voy agarrando. Eso es un gran insumo para el desarrollo de mi vida. Y voy a ser persona estable. Más estable que cualquiera que va agarrando lo otro que no es positivo. Entonces, cuando nosotros, hermanos, en primer lugar, logremos tener olfato para agarrar y ser sabios para agarrar lo que nos sirve, para agarrar lo que es positivo. Bueno, de hecho, Dios se va a agradar de nosotros. Vamos a lograr retener lo que ya tenemos. Eso poco que ya tenemos va a ser sostenible. Dios nos permitirá tener una mejora dentro de la vida cotidiana. Eso es lo que al final va a resultar. Pero si repetimos los errores de los demás, no nos andemos quejando. Un hijo no puede andar diciendo que porque mi padre no me ayudó, yo soy lo que soy. Un hijo no puede andar diciendo eso, porque eso pudo haberlo omitido ese hijo y pudo haber visto otra área de su papá que era importante, y eso me sirve. Y eso lo va tomando. Entonces quiere decir que, hermanos, en resumen, todos tenemos mucho
que aportar para bien y mucho que aportar para mal. Todo. Todo. Allá el otro que sea listo y que esté agarrando lo que le sirve, está bien. Pero todos estamos involucrados. Imagine como padres a cuántos, a nuestros hijos débiles, cuántos los hemos dañado. Cuántos los hemos dañado. Porque ellos han dicho, como mi papá lo hacía, como mi mamá lo hacía, como el otro lo hacía, yo lo hago. Pero claro, que esto que hemos estudiado sirve ahora. Ahora sí, tanto los todos en lo general somos culpables o somos personas que hemos sumado para el bien de los que nos rodean, qué bien. Pero si nos sentimos culpables por aquellas aportaciones negativas que hemos hecho a los demás, o como personas que hemos recibido esas actitudes negativas y nos ha hecho tanto daño y hemos dañado nuestra vida, ¿qué es lo que podemos hacer? Tanto el uno como el otro. Lo que tendríamos que hacer en este caso es pedirle perdón a Dios, ¿verdad? Tanto el que se ha esmerado en generar cosas negativas para los que están en su entorno. ¿Cuántas personas, por ejemplo, si el hijo que no tenía la capacidad de un dominio propio se volvió alcohólico porque su papá era alcohólico? ¿Cuánto debe esa persona delante de Dios? Pero si ese fuera el caso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si ese hijo, en aras de imitar a su papá, se hizo promiscuo, que es una cosa terrible, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tanto el que fue afectado como el que afecta con sus actitudes, estamos en la misma situación. Lo que tenemos que hacer es reconciliarnos y pedirle perdón a Dios y decirle: Señor, a la verdad, si yo hubiera aprendido esto antes, no hubiera caído en esta condición en la que estoy. Pero me dejé ir y más bien me esmeré en duplicar, en hacer, en repetir los errores de los demás, y no me preocupé por lo positivo de los demás, ¿verdad? Esta mañana es una buena mañana para pedirle perdón a Dios. Todos vamos a ponernos de pie.